si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos, ¿no? ¿De qué se trata? No ocultar nada. Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Que no un juez debería, independientemente de lo estrictamente legal, buscar la impartición de justicia? ¿O es nada más que el documento está mal, no se integró bien la averiguación y la detención no fue a las 10 de la mañana, sino a las 11? Y ya con eso tengo Y así es como ya se comentaba previo a la pausa de cómo se ha considerado, cómo existe esta confusión para que muchos crean que se trataría de liberar entonces a diestra y siniestra, ¿no?, en México, aunque teníamos una pregunta, caballeros. ¿Esto le podría afectar en mayor medida o le afecta a las personas que tienen menor acceso a recursos y no a aquellas figuras que bueno, se han catalogado o que muchos, o sea, para la opinión pública serían los que en verdad tendrían que estar en la prisión? Francisco Salazar Son. Fíjate, Paulina, que estamos frente a un derecho penal popular punitivo. El derecho penal debe ser la última razón del Estado para encauzar las conductas de una sociedad. Cuando se abusa de del derecho penal, como parece ser con esta ampliación del catálogo de delitos, la palabra es un poco chocante, pero el listado de delitos graves, pues ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Cada día... Nada más, perdón que interrumpa, un ejemplo para la gente también que comprenda de esta ampliación de delitos, ¿no? Por ejemplo, está homicidio doloso, delitos contra menores de edad, corrupción de menores, delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos. Estos son los más recientes. En el 19 se incorporaron delitos de los que el Ejecutivo Federal llama de cuello blanco, esto es evasión de impuestos, de factureras, feminicidio, se incorporó la figura, portación de arma de fuego, y uno muy interesante, sobre robo a residencias, ¿no?, a casa habitación, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Entonces cada día va a irse aumentando un poco más este catálogo, y pues no sabemos en dónde vaya a parar. Entonces el derecho penal hay un exceso en este uso del derecho penal. ¿Esto a qué conlleva, Paulina? Primero, que los sectores más desprotegidos, los sectores más pobres, son los que van a tener un impacto en este sentido. A mí lo que me preocupa es que se esté vendiendo que la prisión preventiva oficiosa es una estrategia contra la seguridad, sobre todo contra la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. Nada más lejos de la verdad. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, no tiene nada que ver con una política criminológica en materia de seguridad, y no tiene un sustento empírico que te permita analizar
que todas las personas que en automático los jueces de control están haciendo, como bien dice aquí el abogado, no necesariamente tienes tú que desahogar esa audiencia, y si hay elementos lo dejas en prisión preventiva oficiosa, pero si no, no. Pero el problema es que no lo están haciendo, ningún juez de control a nivel nacional lo está haciendo. Lo que están haciendo es dejarlos privados de su libertad. ¿Esto a qué va a llevar? A que haya nula capacidad de investigación de las policías de investigación. ¿Por qué? Porque si tienes más delitos catalogados como prisión preventiva oficiosa, pues permíteme la palabra, pues está más papita, ¿no? O sea, no necesito demostrarte, y la carga de la prueba, como ese es el espíritu del sistema penal acusatorio, recae en el que acusa, no en el acusado. La víctima o el imputado no tiene que demostrar su inocencia, el Estado lo tiene que comprobar su culpabilidad, que es uno de los aspectos interesantes de esa prisión preventiva oficiosa, porque se hablan de una pena anticipada, ¿no? Y hace un año, el Instituto Federal de la Defensoría Pública fue la que inició con un amparo para la revisión de la temporalidad de la prisión preventiva oficiosa que marca la Constitución de 2 años. ¿Y qué tan esa periodicidad era revisada? Y si en verdad aquellos que ya habían cumplido 2 años en automático tenían que obtener su libertad si no habían recibido sentencia. ¿Y qué se encontró? Que dice la Suprema Corte de Justicia que aparte de la periodicidad tiene que generarse como una norma obligatoria que en ese periodo no sea de 2 años, que puede ser de 6 meses, de 3 meses, de 9 meses, no esperar 2 años. Pero la realidad, Paulina, es que encuentras gente que, como el caso de Israel Vallarta, que tiene 17 años por un delito que estaba catalogado como es el secuestro de privativa de la libertad en su facto, entonces tiene 17 años, y así muchas personas. ¿Dónde va a impactar esto si la oficiosidad sigue haciéndose así, en automático? En las clases más desfavorecidas, el impacto sociológico, el impacto familiar y el impacto económico en esas familias va a ser brutal, en el modo en que pues no van a remediar absolutamente nada, porque estas personas, una vez recluidas, tienen muy poca capacidad de defensa, ya que están privadas de su libertad, y esto conlleva una serie de situaciones que afectan a la sociedad y todo esto. Entonces, no debe de verse primero, concluyo con esto, como una estrategia de seguridad pública. El derecho penal es la última razón del Estado para tratar de normalizar o de encauzar las conductas antisociales. Y tercero, debe de privilegiarse la capacidad de investigación de las policías y que tengan los suficientes hechos y que se conviertan en pruebas para poder mantener una persona en la cárcel, privada de su libertad, más allá de cualquier duda razonable. Porque sería muy preocupante que entonces tuviéramos esta saturación, bueno, aparte de lo que viva una persona, la saturación en los penales de nuestro país. Se habla de que son 4 de cada 10 que se encuentran en prisión que aún no acceden a una sentencia, o sea, que ni siquiera han obtenido una sentencia. Hay quienes insisten que hay casos también de que van de 2 años a ese que mencioné de 17, 18 años, pero resulta también muy caro entonces resarcir el daño. Tenemos otros ejemplos como el de una mujer indígena que recientemente incluso ya se colgó de nueva cuenta la política, que Claudia Sheinbaum le da un reconocimiento porque estuvo más de 10 años detenida, acusada de tal y cual cosa, pero la sentencia no había llegado. Entonces, ¿cuál sería el panorama, Marco Polo Méndez? Gracias. Mira, justamente el maestro, el doctor Ramón Cosío, quien funge como asesor en la Corte Interamericana en esta discusión del caso García Rodríguez, daba una cifra, desconozco si sea real, pero digo, atiendo a esa mención que él hace, de que hay 90,000 personas en prisión preventiva, de las cuales el 70% son pobres. Y bueno, no es el tema de discutir, pero históricamente la cárcel ha sido para contener, o parece que para castigar la pobreza, ¿verdad? Ese es el riesgo de tener un sistema penal que vaya aparejado con este sistema carcelario, que sean de corte meramente punitivo, porque en efecto lo que se disminuye es la capacidad de investigación, la capacidad de procuración de justicia, la capacidad de administración de justicia. Entonces encarecemos el sistema carcelario, damos una apariencia de efectividad del sistema de seguridad, pero en realidad esto genera
incluso más cotos de corrupción, más cotos de impunidad. Creo que tendríamos que estar más preocupados por fortalecer un sistema de administración y de procuración de justicia que el hecho de relevar de la carga de la prueba a la Fiscalía o a las Fiscalías para que en este catálogo de delitos ellos no tengan que hacer el mínimo esfuerzo para conseguir la prisión preventiva de una persona. Creo que un sistema garantista como es el nuestro estaría llamado justamente a que toda decisión judicial esté fundada en la prueba y en la razón. Y aquí también saber, Antonio Rodríguez, ahorita que hemos estado desmenuzando este tema y también que es importante para quien está al tanto de Código 7, hay algunas posturas en cuanto a que solamente tendría que aplicar cuando ya hay reincidencia, o sea, no cuando existe, digamos, como un riesgo o cuando bueno, se incurre en flagrancia, cuando ya se da como una detección de los delitos o de la comisión del delito en flagrancia. Pues, ¿cómo es en realidad y cuál sería el camino más viable? Bueno, cuando se detienen personas en flagrancia, efectivamente viene esa detención provisional por hasta 48 horas que está establecida en la Constitución, que ya ahí, bueno, pues tiene en ese pequeño periodo el Ministerio Público que ver información en cuanto a la investigación de si se cometió efectivamente un hecho delictuoso, si efectivamente hay la probabilidad de que la persona cometió ese delito, pero además también en esa periodicidad el Ministerio Público está obligado a indagar si existe algún riesgo de los que hablábamos hace unos momentos y que en todo caso la persona tendría que ser sujeta a proceso penal privado de su libertad. En realidad es una circunstancia que se viene haciendo, pero se hace en el menor de los casos. Realmente las personas que son llevadas ante un juez de control y que se ingresan a un penal para que acudan a esa audiencia inicial, que así se le denomina, pues en realidad la mayoría de las que van son precisamente que se considera que cometieron un delito de esos catálogos, de ese catálogo que está establecido en el 19 constitucional, homicidio, feminicidio, robo a casa habitación, entre otros, y realmente en un muy mínimo porcentaje estamos hablando de otro tipo de delitos, de personas que son conducidas, privados de su libertad, a esa audiencia, que pudiéramos hablar de un fraude, de una extorsión, de algún robo sin violencia en vía pública. Entonces, en realidad, lo que se tiene que ponderar es precisamente en ese trabajo exhaustivo o más exhaustivo por parte de las fiscalías, porque al final del día, como bien comentan los maestros que aquí nos acompañan, pues realmente sí quien se ve más desfavorecido con este tipo de medidas por parte del Estado, y al menos así están las estadísticas, pues efectivamente son las personas más pobres. La solución no está necesariamente en la prisión preventiva. Nos hemos acostumbrado, tanto medios de comunicación, la misma sociedad en general, a considerar que la Fiscalía solamente tiene éxito cuando escuchamos la nota de que la persona que llevaron ante un juez se quedó en prisión. Y consideramos que es extremadamente exitosa la Fiscalía cuando oímos que una persona de algún nivel socioeconómico alto de la sociedad, por ejemplo aquí potosina, o que es un político o algún servidor público, entonces todo el mundo aplaude a la Fiscalía. Entonces creo que sí tenemos que dejar un poco de lado ello y siempre habrá diversas formas de hacer que las personas entren en ese Estado de Derecho y no necesariamente a través, o que sea la fórmula siempre la represión a través de esta prisión preventiva. Y esto es algo lo que nos señalan nuestros expertos, es totalmente cierto, y cómo es que entonces queda la población que no accede a recursos, que no accede a contactos, que no tiene conocidos, que no cuenta con dinero o está en otro nivel de acuerdo a lo que se percibe al exterior y que se encuentra solo en esta prisión o se encuentra recibiendo un castigo sin sentencia. Pero tendremos más en Código 7, le pedimos que no le cambie y sigue enviando mensajes al 4448 47 14 54.